Hola, en este video se mostrará cómo realizar una buena gestión acerca de los casos que uno tiene y cómo manejar su panel de manera adecuada. Bueno, para comenzar, si se fijan, estamos en el panel de casos, al cual se accede por defecto cuando uno se loguea a la plataforma de Dimarsa. Sin embargo, si uno llegara a estar, por ejemplo, en la pantalla de contactos o en alguna otra, nosotros podemos escribir acá en el buscador casos o simplemente buscarlo acá en centro de asistencias y luego nos vamos a casos. Como pueden ver, este es nuestro panel de casos. En este se muestran todos los casos que nosotros tenemos asignados a nosotros y además los casos que están asignados a otras personas. Esto se mostrará así, de la manera en que se las muestro yo, en caso de que esto sea el panel de un administrador. En caso de que sea una persona simplemente ligada a soporte, solamente podrá ver los casos que se le han asignado a ellos en particular. En este caso, si se fijan, yo acá tengo todos los casos y además la lista de mis casos. Y la lista de mis casos, como mencioné, es la que van a ver la gente de soporte y todos los casos son lo que va a ver la gente que es administrador. Bueno, en esta ventana que tenemos vamos a ver una serie de columnas acerca de los elementos que tiene nuestro caso. Por ejemplo, en el primero tenemos el número del caso que corresponde al identificador para cada caso. Particularmente este, si lo vemos, dice ticket Dimarsa-0098. A medida que se van generando tickets, estos van a tener este mismo nombre, el guión, y este número va a ir incrementando en una unidad, como funciona un identificador normal. Luego tenemos el título del caso, que nos permite identificar a qué corresponde lo que nosotros queremos solucionar, por ejemplo, si son pruebas o si es que nosotros queremos, o sea, el cliente ha solicitado algún cambio de algún elemento de la impresora, solicitó datos de algo. Entonces, este título que aparece acá es el que nos coloca el usuario que está solicitando la ayuda. Así que, eh, particularmente, esta información está relacionada directamente con la necesidad que va a presentar el usuario. Luego tenemos el nombre del contacto, que corresponde a la persona que está solicitando la ayuda. En este caso yo he hecho varias pruebas en la plataforma, por eso es que aparece este usuario, Manuel Jaramillo Test, que es a través de la cuenta en la que yo estoy generando los tickets de prueba. Luego tenemos la prioridad, que es la urgencia con la que se debe solucionar el problema en sí. Estos tiempos van a estar, perdón, estas prioridades van a estar directamente relacionadas con el tiempo que nosotros vamos a tener para resolver el problema. Em, Cada uno de estos casos, por defecto, tiene asignada la prioridad estándar. Esta prioridad asigna un tiempo determinado a los casos cuando son de prioridad media o urgente, si es que son programables no tiene tiempo asignado, baja, etcétera. Entonces, todos estos casos van a tener un tiempo de resolución en el que se deben dar. Evidentemente los casos que son urgentes van a tener un tiempo menor para resolverse que uno de prioridad baja. Porque la prioridad baja, como es lógico, no es tan primordial resolverlo. Entonces, vamos a tener mayor tiempo para hacerlo. A diferencia de un urgente que, bueno, como su nombre lo dice, urgente, entonces se debe resolver rápido. Luego tenemos el estado en el que se encuentra cada uno de los casos. Estos van a variar en nuevo, asignado, abierto, esperar un cliente, esperar un tercero, resuelto o cerrado. Tenemos todos estos tipos de problemas. Luego tenemos la persona a la que fue asignado. En caso de que el usuario que está viendo este panel
sea un técnico de soporte, solamente va a ver su nombre en el listado que está acá. Luego tenemos la fecha de creación de este ticket, la categoría a la que pertenece, si es hardware, software, sistemas, redes, comercial o otro o alguna de las categorías que ya están preprogramadas en el sistema. Y luego vamos a ver el tipo de problema al que corresponde este ticket que se ha solicitado. Por ejemplo, tenemos levantar base de datos, cambio de partes, configuración post de venta, otros. Entonces, estos tipos de problemas, lo más probable es que vayan relacionados con el título que nuestro usuario le haya dado. Y por último, lo que ya mencioné, que es si es que la resolución está vencida o no. Abajo de cada uno de estos títulos nosotros tenemos buscadores o en caso de que sean estos elementos vengan desde una lista personalizable, o sea, es una es una columna donde no se puede escribir, donde no hay nombres, donde no hay elementos en particular, sino que se elige desde de una lista predefinida, nos va a permitir seleccionar y aplicar algún filtro. Por ejemplo, si yo quiero ver los urgentes, los de categoría de prioridad alta y los de prioridad media, le damos aquí a aplicar y nos va a mostrar solamente los de categoría urgente, medio y alta. Lo mismo para los otros campos. Si es que nosotros queremos buscar algún elemento o algún caso que pertenezca a un cierto estado, o si es que está asignado a una cierta persona, o cuándo se creó, o si pertenece a alguna categoría en específico, algún tipo de problema, y cuándo tiene su resolución vencida o si es que aún no la tiene. Y en el caso de estos elementos que están acá, que el nombre puede variar tremendamente, por ejemplo, si yo busco Manuel, me va a mostrar todos los tickets que hayan sido generados por una persona, las personas llamadas Manuel, o si les colocamos el apellido también va a filtrar de diferentes formas. Luego podemos buscar según el título del caso, buscar algún elemento en particular, por ejemplo algún test o algún caso muy antiguo, lo podemos hacer realizar una búsqueda de esta manera. Luego también lo podemos buscar por su ID, por su identificador del ticket. En este caso, si queremos buscar por ejemplo, el 11, el que termina en 11, lo tenemos acá. Entonces escribimos 11 y me lo busco ahí, me lo genero. Además, tenemos al lado de cada uno de estos títulos esta flechita que nos permite ordenar de manera ascendente o descendente los elementos de la tabla. Por ejemplo, acá están el ticket 01, 02, 03, 04, pero por lo regular se recomienda que estén ordenados así, porque este es el más reciente, el 098, ya que el 0001, por ejemplo, fue el primero en ser generado, entonces es el más antiguo, entonces probablemente ya no tenga relevancia o ya haya pasado. También se puede ordenar por orden alfabético a través del título del caso, por orden alfabético también a través del nombre, por prioridad, por ejemplo, se puede ordenar también. O sea, aquí muestran toda la urgente, luego la alta, luego las medias. También se pueden ordenar por estado y así permite ordenar todo el resto de los campos. Entonces, de esta forma se puede gestionar cada uno de los elementos que nosotros vamos a tener en nuestro panel para poder hacer una búsqueda rápida, tener un orden también rápido y además ver las características sobre algún ticket en particular que nosotros queramos analizar. Pero, ¿qué pasa si tenemos todas estas características y aún así necesitamos más información? O hay algo que nosotros queremos dejar visualmente rápido. Por ejemplo, yo no quiero ver el título del caso, solamente quiero ver el número, el nombre y todo el resto de los campos. Bueno, para esto tenemos este botón que está acá a la izquierda, que es gestionar columnas. En gestionar columnas podemos ver cuáles van a ser los campos que se van a mostrar y en qué orden se van a mostrar. Por ejemplo, yo puedo añadir algún campo según los campos que tenga obviamente el caso, por ejemplo, el origen, si es que fue desde el portal o no, a qué grupo fue asignado, el tipo de resolución que se haya dado, etcétera.
Y además, estos campos que nosotros ya tenemos, que son los que se muestran acá arriba, nosotros los podemos reordenar. Por ejemplo, si lo que queremos ver primero es la prioridad, lo movemos hacia acá y acá quedó la prioridad como primer elemento a mostrar. Entonces ahora lo vamos a devolver y ya quedó. Número de caso, tuve título, caso, voy a actualizarle. Bueno, al apretar actualizar lista, bueno, en este caso yo no hice ningún cambio, pero si llegara a hacer algún cambio, se va a reorganizar esto. Lo que sí es importante mencionar que al hacer alguna modificación acá, esta, al ser una lista compartida para todos los usuarios del sistema, todos los usuarios van a ver esta nueva lista modificada. Es decir, si yo saco el identificador o el número del caso de esta lista presionando aquí la X, por ejemplo, lo que va a ocurrir es que todas las personas que se metan a su página de soporte ya no van a ver el número del caso, lo cual no es recomendable. Entonces, disculpe, en caso de querer hacer algún cambio en particular, se recomienda conversarlo con el resto de las personas que acceden a esta plataforma y llegar a un común acuerdo a través del cual van a definir que la mejor forma de visualizar el panel es de cierta forma, por ejemplo, eliminando algún campo o agregando algún campo en particular que sea de interés, y no cambiarlo simplemente por cambiarlo. O sea, porque a nosotros se nos vea mejor, probablemente le arruinemos la forma en que organizaba sus elementos el resto de los usuarios. Entonces, está la posibilidad de cambiar este orden, como mencioné, pero es recomendable solamente si el equipo está de acuerdo y además responde a los intereses.